Seamos bienvenidos todos. Amén. A la casa del Señor. Amén. Desde la casa de Jehová bendecimos a los que vienen en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Señor bendiga a nuestro hermano Jacob. Sí, amén. El Señor le ha dado estos versículos hermosos, Amén. los cuales, hermanos, creo que si hemos estado atentos a la predicación, nos damos cuenta que es para enseñanza y edificación de todos. Así que Dios bendiga a nuestro hermano. Yo también voy a darle lectura a la palabra del Señor, como está escrito, y lo hago honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y Judá dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y pelearemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al ferezeo, e hirieron de ellos en Besek a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Besek en Besek, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al ferezeo. Mas Adoni-Besek huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besek: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Amén. Se murió Adoni-Besek, no quedó vivo. Es importante que no quede vivo Adoni-Besek, porque Adoni-Besek es malo, hermano. Ese, hermanos, yo meditando en estos versículos, Dios bendiga a nuestro hermano, me ponía a pensar que fíjense que cuando a veces el líder está presente, es más fácil que un pueblo camine por el ejemplo, por la enseñanza o por la ordenanza. Pero cuando un líder falta, a veces como que se tiende a hacer lo que mejor se parece. Josué, hermanos, cuando huyendo un poquito atrás muere Moisés, el Señor le dice, como en 3 ocasiones, que fuera muy valiente. Sí, amén. Sí. No solamente que fuera valiente, sino que fuera muy valiente. Sí. Y Josué, hermanos, es muy valiente. Porque fíjense que observando Josué les dice: bueno, ustedes saben que sus padres han honrado a otros dioses en el desierto. Ustedes vean a quién sirve. Como diciendo, vean a ver si les conviene, si mejor les parece. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Porque él tenía un trato especial con Jehová. Sí, amén. Jehová se le había aparecido, le había dicho que se levantara y fuera valiente. Sí, amén. Que no temas ni desmayes, porque yo iré contigo. Sí, amén. Así como fui con Moisés, así también seré contigo. Amén. Gloria a Dios. Pero había algo que, hermanos, él hacía que nunca se aparte este libro de la ley, Amén. sino que antes en él medita de día y de noche, y todo te saldrá bien. A veces por dejar, hermanos, la meditación o dejar los mandamientos de Dios, es que las cosas empiezan a ir mal. Pero aquí nos encontramos que ya ese gran líder, ese hombre poderoso, hermanos, porque Josué, si usted lee la escritura, no era cualquier hombre.
hablando, Sí. hermanos, debilidades. Sí. Querían, hermanos, debilitar al pueblo. Sí, amén. Venía él junto a Caleb, Sí, amén. hermanos, con pruebas. Sí, traía. Traían, hermanos, fruto. Amén. Que la tierra que el Señor les había prometido para que ellos heredaran Sí, era amén. tierra buena. Amén. Era tierra que fluía leche Sí. y que fluía miel. Amén. Gloria a Dios. Era un hombre valiente, hermano, un hombre singular, no crea que era cualquiera. No. Era un hombre que resaltaba en medio de toda la congregación. Sí, amén. Un hombre que Dios lo había levantado para que él fuera el sucesor de Moisés. Sí, amén. Pero ya este hombre, hermanos, había llegado a los 110 años. Sí. Ya nuestro hermano hablaba cuando manda a llamar a los jueces, manda a llamar a los ancianos, a los príncipes que él tenía, y los hace, hermanos, hace pacto él con ellos, que no se iban a apartar. Y dice la escritura que el pueblo, mientras estuvo Josué, mientras estuvo Eleazar, y mientras estuvieron los ancianos que anduvieron con Josué, nunca se apartaron, sino que hicieron lo que el Señor había dicho. Amén. Pero aquí ya ha muerto Josué. Aquí el gran líder, hermanos, que Dios les levantó para entregarle las tierras. Así es, amén. El gran líder que ellos tenían para, hermanos, poseer esas tierras. Sí, amén. Era el comandante, hermanos, era el jefe. Sí, amén. Era aquel que, hermanos, encabezaba aquella caravana que iba alrededor de Jericó Sí, amén. y Sí. daba gritos Amén. para que los muros fueran derribados. Sí, amén. Pero ese gran líder ya había muerto. Amén. Así es. Ya no estaba. Pero, hermanos, el Señor les había dado las tierras. Porque me fijo en una palabra que dice aquí, Judá, a mí se me ha adjudicado. ¿Verdad que eso dice? ¿Qué entiende usted cuando usted le dicen a usted se le ha adjudicado? Se le ha designado. Eso es suyo. Pero que alguien más lo tiene. No, pero es suyo. Ya. Exacto. Es suyo. No, pero que alguien más lo tiene agarrado. No, es suyo. Y allí, hermanos, es donde debe entrar la fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Josué sabía de que ahí estaba el cananeo, Sí. que allí estaba el fereceo, Sí, es, amén. que allí estaban hombres de guerra, hombres tremendos. Y les había entregado a los hijos de Israel eso. Y ellos, hermanos, cuando él ya no estaba, sabían que eso que Josué les había dado les pertenecía a ellos. Sí, amén. Y van y consultan a Jehová. Y dicen, ¿quién de nosotros irá primero? Sí, amén. Y el Señor les dice, Judá irá primero. Él subirá primero a la guerra. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pero ¿por qué a Judá? Si es que ya lo había dicho el Señor, hermanos. No era de Rubén la primogenitura, No. ni de Simón, ni de Simeón, ni de Leví, sino de Judá. Porque le dice alabarte tantos hermanos. Sí, Gloria a amén. Dios. Cachorro de león, Judá. Amén. Porque la presa subiste, hijo mío. Gloria a Dios. Mira, hermanos, si ahí, en esa tribu de Judá, estaba Caleb. Bendito Dios. Aleluya. Sí. Ahí estaba Caleb, hermano. Aleluya. Si el Señor lo conoce a usted y me conoce a mí. Sí, amén. Conoce si confiamos en Él o no confiamos. Conoce si hablamos solamente del diente a Fabio. Conoce si hablamos solo para que nos oigan. Porque en realidad tenemos la confianza y la plena seguridad en Él. Amén. Caleb era valiente, hermano. Aleluya. Caleb era valiente. Amén. Caleb se le acercó y le dijo, dame esos montes. Porque me acuerdo cuando éramos de edad de 40 años que entramos y se nos fue dicho que lo que
Judá primero. Y esa es la primera enseñanza que encontramos en este mensaje. Gloria a Dios. Sí, amén. Y Caleb sabía de que tenía que hermanos, que los que estuvieran con él tenían que ser valientes. Si no crea que le dio cualquiera a su hija, pues. Primero dijo. El hermano menor tenía un hijo que se llamaba Otoniel. A otro nivel. Y él dijo, bueno, quien vaya y conquiste, a ese le daré mi hija. Y Otoniel, hermano, Era un valiente. era un hombre valiente. Gloria a Dios. Y miren qué es lo que hacen. Conquistan Hebrón. En Hebrón, hermanos, ustedes saben que Hebrón ahí después llegó a estar la ciudad de David. Sí, amén. Pero allí, ¿quiénes habitaban? Allí habitaban los jebuseos. Allí habitaban, hermanos, gente tremenda. Habitaban gigantes. Sí, amén. Pero Jehová le dio la victoria a ellos. Pero aquí encuentro yo también que le dice, Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. A veces cuando estamos enfermos, cuando necesitamos algo, cuando estamos pasando necesidad, le decimos, hermano, ore por mí. Y el hermano se pone en ayuno, en oración. Mira a ver cómo le colabora. Mira a ver cómo siente el dolor por el hermano. Le lleva un platito de comida. Le lleva un plato de comida. Le lleva lo que necesita. Pero el problema es, hermanos, que cuando... Y Judá se comprometió. Le dijo, cuando a ti te toque, no me voy a ir de vacaciones, me voy a ir contigo también. Voy a ir a pelear contra el enemigo cuando a ti te toque. Y eso a nosotros nos da enseñanza, hermanos. Que cuando el hermano nos pide ayuda, no solamente en lo económico, sino en la oración. A veces el hermano lo que necesita es escuchar, que alguien le oiga, hermanos, su problema, que alguien le dé un consejo. También cuando el hermano requiera de su ayuda, es que hacer lo mismo. No le diga vete en paz. Que no le diga, vete en paz, que Dios te acompañe. No, hermanos, aquí nos está dando enseñanza esta porción de la Escritura. Y bueno, dice, y subió Judá y entregó y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo e hirieron en Besec a 10,000. ¿Usted cree que hería 10,000? Ellos estaban esperándolos ahí. Era chaparrito. Fíjese cómo al verla, hermano, la Escritura, se da cuenta que en Besec ellos estaban. Ahí estaban alojados. Judá venía subiendo. Sí, amén. Porque venía subiendo, venía desde abajo. En su amo le dijo. Simeón lo venía acompañando. Cuando usted va subiendo, hermano, hacia un lugar, ¿qué es lo primero que siente? Cansancio, fatiga. Ha habido un trabajo, ha habido un esfuerzo para llegar a ese lugar. Pero aún con todo ese cansancio, aún con todo ese esfuerzo que habían hecho para llegar a Besec, Jehová les dio la fuerza. Y no dice que fue por su propia fuerza, sino que Jehová se entregó en sus manos. Aleluya. Porque no es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Ha dicho que va de los ejércitos. No es con su propia fuerza. Con su propia fuerza nada puede ser. Pero es en el nombre del Señor. Entonces, y me decía hermano Víctor cuando hablaba de su hermano, decía, 10,000, lo dijo. 10,000 muertos. Y a ver 10,000 muertos en un campo de batalla. No era, como decía, no eran hombres que
Eran hombres inútiles para la guerra, eran gigantes. Eran hombres guerreros. Eran hombres, hermanos, que más adelante nos dice de los que habían sido capaces. Hombres que eran conquistadores. Hombres que salían a la batalla. Y cuando ellos salían, no crean que ellos en su intención era decir, vamos a venir derrotados. Si él tenía 70 reyes que comían debajo de su mesa, ¿qué quiere decir eso? Que había derrotado a 70 reyes con sus ejércitos. Y entre esos ejércitos, hombres poderosos, hombres valientes, hombres guerreros, hombres que no le tenían miedo a la muerte, que luchaban contra el enemigo. Pero Adonibesec los había vencido. Y era tan cruel, hermano, que nomás los dejaba con los 4 dedos. 4 dedos. No andaba averiguando si era zurdo, si era derecho. Les arrancaba los dedos de las manos y de los pies. Y fíjense que ya yendo más al dentro de la lectura, porque con este dedo, como decía, ni un lapicero puede agarrar. A ver, haga la fuerza. Pero ahora imagínense, debajo de una mesa, no es que le cayó un pedazo de pan. ¿Qué tamaño tiene una migaja? ¿Es que una migaja chiquita? A ver, intente agarrar una migaja. Mire, se le cae de la punta de los dedos, porque es necesario, por feo que esté este dedo. Mire, una migaja se puede recoger. Una migaja. Pero a ver, intente agarrar una migaja con esto. No se puede. Y los chapitos. ¿Ya que cuesta, hermano? Y eso es lo que hacía este hombre con reyes. No está hablando de generales, no está hablando de capitanes, está hablando de reyes. Reyes. Había avasallado, había arrasado, y ellos estaban humillados. ¿Por qué? Porque, hermanos, eso significaba, esa mutilación que hacían significaba humillación. Era una de las cosas que hacían con ellos, que los humillaban. Entonces tenía reyes debajo de su mesa queriéndose comer una migaja. Era poderoso este hombre. Pero, hermanos, el Señor se los entregó en manos de él, de los hijos de Judá y de Simeón. Entonces, ¿pero qué significa el nombre Judá? Judá significa alabanza a Jehová. ¿Y qué significa el nombre Simeón? Significa Dios ha escuchado. Entonces ellos se acercan a Jehová para consultar a Jehová quién iba a subir primero. Pero antes de ir con la petición, fueron con la alabanza. Porque usted sabe que cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, hay victoria. Cuando la iglesia alaba a su Señor, el enemigo tiembla. Hay victoria en la alabanza. Porque cuando, hermanos, la iglesia alaba a Dios, los cielos se abren para escuchar la alabanza. Y Jehová habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y después de la alabanza, clame a Él, que Él le va a responder sus oraciones. Aleluya, hermano. Por eso, antes de pedirle al Señor, hay que alabarle, hay que bendecirle, hay que honrarle, hay que glorificarle, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, en base a eso, el Señor les da la victoria. Y vencen a 10,000, pero se dan cuenta que Él estaba, hermanos, ahí y que se había levantado y ahí sale huyendo. El cansancio de haber sido tremendo, hermanos, para herir a 10,000 hombres. Pero se dieron cuenta que el rey iba huyendo y dijeron, vamos tras él. Sigámonos. No lo dejemos vivo.
hermanos. A puro pie. Siguiendo al enemigo. Siguiendo a aquel rey. Hasta que le dieron el cáncer. Y cuando le dieron el cáncer, lo primero que hicieron fue cambiando los pies. Jehová había visto lo que él había hecho antes con otros reyes. Y él dice, ya Jehová me pagó a mí. Sí, como yo hice 70, todavía con orgullo le dice, 70 reyes comían debajo de mi mesa, a migajas. Y ahora Jehová ha hecho eso conmigo. Pero yo veo, hermanos, aquí que dice, otra de las cosas que yo encuentro es la cooperación, la unidad, la ayuda. Ya nuestro hermano ponía el ejemplo de cuando Aarón, Hur y Moisés suben al monte ahora. Pero ¿será que la unidad solamente era necesaria antes? ¿O también la encontramos en el Nuevo Testamento? El primero que dijo, hermanos, que había que estar juntos es el Señor. Amén. Dice, donde hay 2 o 3 de vosotros convenidos en mi nombre, Sí, amén. ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces pusieron de acuerdo. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, Sí. todo lo que pidieres al Padre, creyendo, será hecho. Palabras del Señor, hermanos. Sí, amén. Y entonces cuando Él llama a hombres, a 70 hombres, les da de su espíritu. Sí, amén. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, el hermano tiene el Espíritu Santo, no se chocan. No hay por qué andar con envidias. No hay por qué andar con rivalidades. No hay que andar con ese no, con este sí. No, cuando tenemos el Espíritu Santo, nos sentimos uno solo. Cuando Israel subió a luchar contra los de Benjamín, dicen que subieron como un solo hombre. Cuando usted, hermano, no mira diferencia entre el hermano, entre el uno y el otro, y cuando es el Espíritu de Dios quien lo une, usted va Amén. con quien sea que lo manden Aleluya. en común acuerdo. Y eso es lo que hizo Jesús con los 70. Sopló de su espíritu y les dijo, vayan, Sí, amén. echen fuera demonios, salen los enfermos. Aleluya. Gloria a Dios. De 2 en 2, hermanos. Dos en dos. Y fueron por las ciudades. Amén. Y les dijo el Señor, donde los reciban, entren. Pero donde no los reciban, sacúdense el polvo de vuestros pies. Y a seguir, hermano. ¿Y cómo regresaron esos 70 que el Señor mandó de 2 en 2? Victorioso. Vinieron victoriosos. Amén. Venían gozosos. Aleluya. Venían contentos. Sí, amén. Venían alegres. Porque en la unidad hay victoria. Gloria a Dios. Aleluya. Sí. Cuando entró Pablo y Silas a Filipo, Gloria a Dios. Pablo se sentía, hermanos, contento y fortalecido, Sí, amén. porque por causa del Evangelio había sido llevado a la cárcel. Amén. Y aunque los habían azotado, aunque los habían, hermanos, golpeado y puestos en la prisión de más adentro, Aleluya. mire, hermano, yo le aseguro que uno solo se amedrenta, uno solo se siente algo desconsolado, Cierto. pero ellos dos juntos, Amén. Gloria a aleluya, empezaron a cantar al Señor. Los presos a medianoche les oían. Y allá al fondo, allá al fondo se oía una voz que levantaba una alabanza, una oración al Señor. Y el Señor le dio la victoria. Porque a la medianoche la cárcel tembló. Aleluya. Las cadenas que les ataban, los cepos fueron quebrados, los grillos fueron rotos. Y el Señor les dio la victoria. Porque en la unidad hay victoria. En la unidad hay victoria. Al diablo no le gusta la unidad. En la iglesia. Pero él sí, hermano. Él sí está unido con sus secuaces. Gloria a Dios. Satanás no cree que se anda dividiendo. Era de ejemplo el Señor. Para que el Señor lo pusiera de ejemplo es porque él
Pero nosotros debemos de reprender al enemigo, hermano. Así es, amén. Porque Él ha venido para matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, fíjense que Adonibesec, él era Señor, eso significa su nombre, Señor de Besec, o relámpago. Ahora yo me pregunto, relámpago, ¿por qué relámpago? ¿Cuándo es que hay un relámpago? Primero la velocidad, el relámpago. O sea, un relámpago, hermano, es que usted mira la luz cuando siente está en el otro lado. Los que han estado en un lugar tropical se pueden dar cuenta con las lluvias eléctricas, si hay un relámpago, sale. Y ese era el nombre, ese era el significado de Adonibesec. O sea, no era cualquiera, era un hombre veloz, pero también era un hombre tormentoso para sus enemigos. Porque un relámpago, ¿qué es lo que anuncia? Tormenta, lluvia. Y entonces al que le viene la tormenta, le viene la aflicción. Le viene, hermanos, le viene angustia, le viene problema. Pero el Señor, hermanos, nos ayude a derrotar a Adonibesec. Amén. Por muy fuerte que sea, Sí, amén. por muy rápido que sea, pidámosle al Señor, unámonos Amén. en oración, Amén. en ayuno, Amén. en vigilia, Amén. en meditar la palabra, Gloria a Dios. en comunicarnos los unos a los otros, no para el chisme, sino para, hermanos, alentarnos, Sí, amén. animarnos los unos a los otros. De la comunicación no olvidéis, Escritura. Hermano Florentín ha sido alguien que siempre ha recalcado y ha dicho, es bueno comunicarnos, es bueno la comunicación. ¿No es cierto, Manotín? Manotín ha dicho, bueno, que porque a veces el hermano puede estar pasando un gran problema, pero usted tal vez no sabe. Y él tampoco lo dice. Pero yo creo que unidos, hermanos, Aleluya. podemos nosotros vencer al enemigo. Pablo, hermanos, hubieron hombres que lo desampararon. Demas me ha dejado, dijo Pablo. ¿Verdad que sí? Sí, amén. Pero tenía su confianza en Timoteo, un joven. ¿Verdad que sí? Y aunque estaba lejos, le escribe y le dice, apresúrate a venir a verme. Tráeme los libros. Tráeme los pergaminos. Tráeme el capote. Sí, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Se sentía solo. Me han dejado, dice, pero el Señor ha estado conmigo. Aleluya. Aunque a veces se sienta solo, aunque a veces se sienta desamparado, el Señor está con nosotros. Aleluya. Pero es bueno, hermanos, que estemos unidos. Es bueno que la iglesia esté unida, porque unidos podremos salir a las calles. Sí, amén. Amén. Gloria a Hay Dios. necesidades, hermanos. Sí, amén. Solamente camine por ese bulevar y se va a dar cuenta de la necesidad que hay. ¿O cree que los hombres no tienen necesidad de Dios? Debajo de esa mugre y debajo de esa ropa olorosa hay almas. Hay almas que necesitan la solución. Gloria a Dios. Hay muchos endemoniados, muchos oprimidos del diablo que necesitan libertad. Santo eres, Señor. Así nomás nosotros no podremos ir. Pero si nos armamos de las armaduras de Dios, Gloria a Dios. podremos ir al campo de batalla, luchar contra Satanás y contra sus secuaces y obtener la victoria. Sí, amén. Y la unidad es muy importante, hermanos, porque al principio de la iglesia primitiva, ellos partían en las noches el pan, lo hacían con sencillez de corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahí Jehová, ahí Dios
añadía cada día Que deberían de- los que habrían de ser salvos. Amén. Sí, amén. Porque no es para todos. Y tampoco es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Palabras, que Jehová le bendiga a todos. Amén. Digno eres,